El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio también espera por usted, por su caridad. Puede ponerla en las manos de la congregación salesiana que cuida de esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, acaba de la Semana Santa, finalizó ayer las Pascuas de Resurrección. Y es una pena tener que todos los años pasar por esa lista macábrica de muertos, heridos, ahogados, otros por accidentes. Y la verdad que es penoso ver tanto desatino en la gente. El alcohol por un lado, la desesperación, la emoción que da el trago, las relaciones humanas y todo eso, tragedias. Muchísimas familias afectadas por las tragedias propias de esos desenfrenos de los días de asueto de la Semana Santa, porque la Semana Santa no es para eso. Pero lamentablemente los que no asisten a los templos y asisten a los centros de diversión y a los balnearios y todas esas cosas, bueno, pues no hay duda que se exponen a todas esas reacciones o a esas consecuencias que deja el desenfreno. La iglesia, que año tras año siempre nos hace esas reflexiones de Semana Santa, pero bueno, nos trata los temas casi ya como si fuera ya algo que podríamos tomar el adjetivo histórico ya como ejemplo de que, o como modelo de que es histórico ya, eso. Casi esa cadena, esa escalera, no cadena ni escalera, sería esa secuencia ya que es como la secuencia génica del ADN. O sea, la iglesia nos denuncia todos los años esos problemas de la sociedad nacional ya tan intrínsecamente establecido en la sociedad, que se ven como si es una estructura celular, algo así, porque es que no cambia.
no hay como una mutación, por lo menos los problemas siguen siendo los mismos problemas. La violencia familiar, la corrupción, las diferencias, qué sé yo, sociales, económicas, las mismas dificultades de las familias y de los gobiernos, que siempre el gobierno de turno le caen, como dicen, las calamidades, le llueven a quien está en el gobierno en ese momento, pero todos los gobiernos han experimentado las mismas críticas. Porque hablar de corrupción, por ejemplo, y he visto yo que hay algunos políticos que dicen, no, que la corrupción, eso estamos de acuerdo con la iglesia, pero es que cuando estaba en lo mismo, ha habido toda una repetición, algo como que no se ve ni siquiera el mínimo cambio, ni siquiera cuando se anuncia el cambio, como en este caso. Pero vamos a tratarlo del cambio un poco más adelante. Entonces, en esos llamados de la iglesia, uno aprecia la falta que hace aquella voz recia del cardenal y de aquellos obispos que fueron tan firmes y que ponían, verdaderamente, le ponían con su voz recia, como hemos dicho nosotros muchas veces del cardenal, le ponían énfasis a esas palabras y se sentía el peso de esas palabras. Hoy ya como que la iglesia habla y ni caso le hace, prácticamente ni caso le hace, porque lo vimos con las decisiones, por ejemplo, que tomaron ministros o ministrillos con respecto a estas expresiones culturales propias de gente del batey, como es el caso de esto del Gagá. ¿Ustedes creen que en tiempo de el cardenal López podría alguien venir a alterarle ese silencio, como yo muchas veces he dicho, ese silencio respetuoso que se da en los templos y en las procesiones religiosas cuando se lleva ese Cristo crucificado o las imágenes de la Virgen y de los santos? En esas procesiones, repito, o en los actos litúrgicos propios de la iglesia y de ese, como yo he dicho otras veces, también de ese sacramentario gregoriano. ¿Ustedes creen que podía venir un político, porque son expresiones culturales, que tienen que salir y manifestarse, porque eso es la libertad de expresión y la democracia para que se manifiesten? No, esa gente tiene su tiempo. El Gagá y el vudú, nosotros que muchas veces hemos hablado aquí de esas expresiones tribales, típicas de esas sociedades atrasadas como la haitiana. Ahora, nosotros sabemos que hay haitianos en República Dominicana y que celebran eso. Que la iglesia debió, en las 7 palabras, debieron expresar eso, algo sobre eso, alguna mención debieron hacer sobre el respeto que tiene la sociedad nacional. Desde que en el año 1494 el padre Boil hizo la primera misa aquí, en América. Ese es el ritual que nosotros hemos seguido todo el tiempo aquí. Los africanos que vinieron aquí, esclavos, trajeron sus costumbres, sus loaces, sus dioses y sus cosas. Y entonces lo fueron queriendo ponerlo al lado de los dioses o del Dios nuestro. Pero esa gente no tenía un Jesucristo ni nada de eso. Entonces, toda esa variante, más luego del vudú y todo ese sincretismo que se fue ligando y que la Iglesia Católica tuvo que aceptarlo en ciertas zonas indígenas,
o en esos poblados de esclavos. Entonces esas fueron expresiones culturales que se quedaron atadas a esos grupos étnicos, grupos incluso que se veían inferiorizados, o sea, por inferioridad étnica, y se quedaban rezagados en esos grupos y se quedaron. Pero esa no es la expresión del pueblo dominicano, como he visto yo, muchísima gente en estos Twitter, en estas redes, hablando de que esas expresiones del pueblo dominicano, como si fuera verdad que nosotros fuéramos africanos, porque tenemos estructuras celulares en la sangre y todo, la llevamos de África, la tenemos africanas. Pero una estructura celular no es cultural, eso no es la formación del ser humano desde el punto de vista cognitivo y qué sé yo, y cultural, y la formación que nos dieron a nosotros, los dominicanos. Nosotros recibimos la formación hispánica. Duélale a quien le duela, aunque seamos mulatos y negros, el negro dominicano y el mulato dominicano y el mestizo de la época entre indios y españoles recibió formación hispánica, no fue formación africana. Entonces esas derivaciones propias de todos esos dioses del vudú, de sus yorubas y de todos esos adivinadores con caracoles y cigarros y un fraco de ron y un paño rojo, eso no es costumbre del dominicano. Entonces esos ministrillos que han dicho ahí, hablando de democracia y de cultura y que hay que permitir, no, eso se permite en tiempos de carnaval. Pero no es verdad que en tiempos de Semana Santa los dominicanos, aunque sean alegres y vayan a playa y todo, pero si vemos una procesión, guardamos el respeto. No es verdad que yo le voy a montar un can frente a una iglesia de que bailando gagá y con unos machetes y un grupo de morenos haitianos y haciendo vudú y comiendo animales y sangrando. Esa cosa no es verdad. Que el pueblo dominicano, nosotros, las 14 provincias del Cibao, que es la parte tan o más importante de este país, nosotros nunca vimos una actividad de ese tipo. En las 14 provincias del Cibao, usted no ha visto nunca actividades de esas sincréticas, de vuduismo y nada de esas cosas, ni de luaces, ni yoruba, y nada de eso, vamos a estar claros. El pueblo dominicano no es verdad que es de que gagá ni nada de eso, ni guloya. Los guloyas es una expresión cultural. Y ellos en carnaval, como el carnaval es la burla, vestida de humano, entonces usted se puede expresar en carnaval. Guloya, gagá, vudú, porque hay comunidades haitianas aquí, están en los bateyes, los que estaban en los bateyes ya no están en los bateyes, ahora se habla ya hasta de diáspora. Oigan por dónde que andamos. Eso no tiene madre. Entonces, esas cosas yo me he quedado como sorprendido ver una serie de dominicanos, pero yo no sé qué dominicanos son estos, gente que también, que lo ve uno. Yo he visto una comunicadora, que me voy a reservar el nombre porque es mi amiga, pero una señora que ella, bueno, hablando de esas expresiones de religiosas, mágico-religiosas del pueblo dominico haitiano y del pueblo dominicano. Pero ella misma se mimetiza, diríamos, blanqueándose. En la blanquedad y en el mulataje se mimetiza ella arreglándose su cabello y poniéndose los rubios, pero es morena. Es decir, es que aquí hay hay unas deformaciones en la gente. Pero es gente que viene ideologizado de la izquierda y de todos esos problemas y de esas inferioridades étnicas también, que mucha gente tiene esos complejos de inferioridad y entonces lo reflejan en todas esas cosas. Pero siempre han querido poner como que los dominicanos, y usted va a Jamaica, por ejemplo, y usted va a todas esas islas del Caribe y usted ve la gente de ahí que no viste, esa gente no, los colores que ellos usan y la ropa que usan no es la que nosotros usamos ni la que nos ponemos nosotros. Esa gente tiene una conducta distinta. Entonces,
yo me río cuando me hablan de que el gagá, ¿dónde es eso? Eso solamente estaba en los bateyes. Lo que pasa es que aquí se ha ido perdiendo el respeto, los gobiernos no tienen fuerza, como yo he dicho muchas veces, que lo que se necesita es una fuerte mala palabra, pero los gobernantes de estos últimos años, ¿qué es lo que han hecho? Es entregar el país. Entonces, la migración haitiana, el relajo de los haitianos, hacen lo que le da la gana aquí, delinquen, hacen muchísimos actos de salvajismo y nadie se preocupa por nada, ni siquiera ya el pueblo mismo. Entonces, ¿qué falta? Ya lo que falta es que en la próxima Semana Santa, esos grupos envalentonados estarán dentro de las iglesias haciendo los mismos actos sincréticos que se hacen en Haití. Y habrá sacerdotes haitianos, que los hay muchísimos aquí, que aceptarán eso también. Porque esa es su costumbre. Y ya hay una diáspora haitiana aquí con este relativismo que plantean esta diáspora. Porque en República Dominicana hay 500,000 haitianos y en Haití hay 250,000 haitianos, dominicanos. Ustedes están oyendo. Fíjense qué relativismo tan fácil de exponer por una señora ministra del haitiano en el exterior. Y dominicanos que acogerán a esa señora y para ese intercambio de esas dos etnias, esas dos culturas o de esos dos pueblos hermanos que viven en la misma isla. Todas esas cosas que uno realmente tiene que verla con sufrimiento, porque no podemos salir a la calle con un palo en la mano o con una bandera, porque nos van a acusar de ser unos nacionalistas de hojalata, de nacionalistas ideológicos. Pero la autoridad nacional, los gobiernos nacionales han entregado el país y el pueblo dominicano, como yo he dicho muchísimas veces aquí, yo veo las redes, veo muchísima gente opinando, pero nada más solo ellos opinan y dicen cositas y nadie se atreve a llamar la atención con más seriedad. Y he dicho muchas veces, el pueblo dominicano tan valiente con el fusil y tan dócil con el voto. Porque cuando vamos a votar se nos olvida que ese es un problema grave. Esa haitianización en que ha caído el país. Que hasta las playas, yo vi unos videos ahí de Boca Chica, y hasta las playas, señores, están inundadas de haitianos a la playa de Boca Chica, que los dominicanos tendrán que abandonar eso. Así va a pasar, y lo dije con Anse Peter. Ustedes verán la cantidad de haitianos que se van a ir mudando a la frontera para luego pasar a Pedernales y atrapar a Pedernales, como está Bávaro y Punta Cana, rodeada de pueblos haitianos, de verdaderos villorrios, verdaderos guetos, con todas las deformaciones, todas las escorias que trae esa inmigración sin calidad al país, lamentablemente. Pero así es que seguimos. Entonces está el país sin voz. Aquella voz recia del cardenal no la tenemos. Ya la iglesia tampoco se atreve a decir nada, porque como si fuera una dependencia del gobierno actualmente o de las autoridades. Y yo no he oído una voz de la iglesia que se haya expresado con firmeza con respecto a esas cosas, que en tiempo de Semana Mayor vengan a hacerle un espectáculo cultural cultural y religioso, qué sé yo, mágico, religioso del pueblo dominicano, que hay que dejarlo que se exprese con libertad. No, que se exprese en carnaval, que ahí sí caben esos grupos étnicos que se vayan ahí. Grupos que son extranjeros en República Dominicana o gente descendiente de extranjeros que tienen esa costumbre tribales, que la expresen, pero en el carnaval. Porque aquí nosotros, desde el Padre Bohil para acá, desde el año 1494 a la fecha, la Semana Santa, siempre se han celebrado como se acostumbra en ese sacramentario gregoriano y de nuestro Cristo crucificado. Es así,
No es de otra forma, aunque tengamos todo este mundanismo, todo este paganismo en que hemos caído muchas, pero las comunidades religiosas van a las iglesias y hacen una conmemoración, hacen sus rituales, hacen todas sus actividades. Y la Iglesia Católica tiene llenas de feligreses. Entonces no es verdad que todo el pueblo dominicano está en ese paganismo y en esas locuras. No es verdad. Vamos a una breve pausa y seguimos con el tema. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservando lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Ven, ven, ven. Tengo la tierra más fría reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, uno de los temas que trataron los curas fue el de la corrupción. El de la corrupción se puede interpretar que es un abuso contra las autoridades actuales, porque con los casos que hay en justicia, es la excusa para decir, no, eso no nos cabe a nosotros, diría el gobierno. El gobierno puede poner eso como bandera de lucha y decir, no, miren, nosotros estamos atacando la corrupción, pero resulta que la corrupción todavía no está totalmente eliminada y quedan focos de corrupción que el gobierno actual debió desmontar hace tiempo. Pero el gobierno se ha quedado en la independencia del Poder Judicial y eso basta como para que no se metan en otras cosas, pero tiene que meterse en otras cosas. El cambio, para que sea verdadero el cambio en un gobierno como objetivo de gobierno, qué sé yo, o plan, tiene que haber o reformas que justifiquen, que se vea, que hagan ver el cambio, o ruptura de estructuras viejas, numantinas, qué sé yo, que hay en el Estado y que usted las rompe. Y ese cambio se verifica, entonces la gente ve eso. Pero el que ve el periódico El Listín Diario de hoy, desde la página de la portada hasta la página 6, en ese espacio, ahí es corrupción lo que hay. Ahora el gobierno llegó al poder y no se dio cuenta que en los consulados es una corrupción lo que hay en los consulados. Si el gobierno no quiere saber eso, es porque no le da la gana. Pero este gobierno debió llegar al poder y desmontar eso. Porque nosotros, por lo menos nosotros en este programa, debemos tener más de 10 años hablando de los consulados de Haití. Los consulados dominicanos en Haití.
Porque lo de Haití aquí no tenemos que meternos en eso, pero eso es peor todavía que los nuestros, pero son igualitos. O sea, nosotros tenemos, el daño es mayor, porque este es un país que no debiera tolerar eso. Pero aquí es lo que he dicho, somos dóciles con el voto, no le exigimos. ¿Cómo es posible que el presidente Abinader, que se desprende de su salario, que tiene un discurso de anticorrupción de 18 meses, más los años de oposición? ¿Cómo es posible que se llegara al poder? Y entonces el gobierno es consciente de que, por ejemplo, hay que nombrar un cónsul en Nueva York que está quebrado aquí, pero hay que nombrarlo allá para que se haga rico. ¿Y cómo se llama eso? Eso es corrupción. Corrupción desde el poder. Porque el poder, cuando nombra a una gente en esas condiciones, es porque sabe que la persona se va a hacer rica. Y yo recuerdo que comenzando ese consulado de Nueva York, comenzando el nuevo cónsul, armó un escándalo. Apareció el escándalo inmediatamente. La estructura que estaba montando el cónsul era de corrupción pura y simple. Mi hermano aquí, un primo por allí, otro el hijo por aquí. Y entonces montó una estructura corrupta. Y ahí están haciéndose ricos porque los cónsules no había que esperar esta información del Listín Diario para saberlo. Claro, gracias al Listín Diario por su trabajo de investigación con el caso de los consulados haitianos. Pero ¿cuántas veces llegamos a decir cónsules en el gobierno? Primero comenzó el gobierno de Hipólito Mejía, yo recuerdo, pero Hipólito Mejía fue el más sincero de los presidentes, porque dijo que eso era una intendencia y que ahí él iba a nombrar uno cada año, de sus amigos, lo iba a nombrar cada año, porque él sabía que eso era un desorden ahí. Y así fue. Luego viene Leonel Fernández, deja un cónsul fijo allí, y ese cónsul se hizo supermillonario, y eso parece que no le llamaba la atención a nadie. Viene Danilo Medina, nombró su cónsul, un paniaguado, un amigo, un amiguete de San Juan de la Maguana, señor, y nosotros dijimos que ese señor había comprado medio San Juan con los dineros que producía el consulado de Puerto Príncipe. Pues hoy el Listín Diario ha dicho que hay 3.700 millones a discreción de los cónsules, vendiendo que visas a la flor. ¿Para qué tenemos esos 4 o 5 consulados? Para tener el país lleno de haitianos, como está este país. Entonces, por eso es que yo digo que la política migratoria de este gobierno, yo no creo en ella. Porque el presidente, si cree en el cambio y si cree en la anticorrupción, en la política anticorrupción, lo primero que fue desmontar esa maquinaria corrupta que son los consulados. Cuando los cónsules a discreción hacen lo que les da la gana. Le dicen que una visa vale $30 y ellos cobran 100. Entonces nos han llenado de haitianos que dicen que están legales aquí y que tienen su residencia. Mire, yo entré con visa a este país. Claro que usted puede entrar con una visa, pero usted tiene que irse para su país. Entonces, ese desorden es corrupción, pero los gobiernos se hacen de la vista pesada. ¿O acaso no sabe el presidente que el consulado de Nueva York se hace muchísimas tropelías ahí y que le cobran muchísimo dinero a la diáspora? Y así son esos consulados de Puerto Príncipe y de Belader y qué sé yo, Ansepitre. Oigan bien, ¿qué nosotros vamos a buscar ahí? Que no sea intendencia para cónsules, para amigos, para compadres, para gente que está quebrada, para gente que perdió su dinero y que es político y tiene que recuperarse. Entonces lo mandan allí a vender visas para dañarnos el país. ¿Y qué corrupción no es peor que esa? ¿Qué corrupción puede ser peor que esa? Repito. Eso es una corrupción verdaderamente dañina, porque nos daña la nacionalidad dominicana, la ha dañado. Y así vienen, ¿cuántas parturientas vienen bajo los cónsules ganando dinero con las barrigas de las haitianas, que vienen a llenarnos de haitianos aquí? Pero el dominicano es bueno que le pasen estas cosas, digo yo. ¿Por qué? Porque con el voto es dócil, valentísimo con el fusil y el machete. Y con el voto vamos y lo entregamos por cualquiera que venga y nos diga 3 cosas que la creemos. Una verdadera vergüenza eso. Y así
ha seguido el gobierno. Ahí vi en la página 6, la señora del plan social. ¿Dónde están esas investigaciones? ¿Qué se ha hecho? Nada tampoco. Y la corrupción, se está luchando contra 4, 5, 6 casos de gente cercana a los políticos, pero parece que los políticos son incuestionables. Y es una vergüenza para el país. Por eso cuando el Estados Unidos incluso habla de corrupción, tenemos que quedarnos callados. Ahora entonces queremos entrudarle, bueno, el gobierno tiene 4 o 5 casos ahí, que él tiene la procuraduría, esa es mi cobertura. No es verdad, quedan esas estructuras. Pero bien, el Papa Francisco hizo unas declaraciones ayer en Roma, hablando sobre esa guerra injusta y cruel de Ucrania. Y el Papa fue enfático con eso. Pero Mr. Putin dirá como Hitler. O Stalin. Él es un nuevo Stalin. ¿Cuántos tanques o cuántos batallones tiene el Vaticano? No, ninguno. La Guardia Suiza. Pues no se preocupen por eso. Es decir, la voz del Papa es una voz débil para el oligarca psicópata ruso que se llama Vladimir Putin. Y la verdad que el caso de Ucrania, hay que, como se dice, hay que estar vivo para uno ver el cinismo al que es capaz de llegar el señor Vladimir Putin. Porque alegar y decir que habrá consecuencias peligrosas que crean esas entregas de armas que está haciendo la OTAN, Occidente, Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, a Ucrania, para defenderse. Pero defenderse de estos ataques, señores, que están acabando a Ucrania, borrando a Ucrania. Y este señor le dice a su pueblo, cargado de mentiras, que allá no se está bombardeando poblaciones civiles y Ucrania devastada, todos los edificios devastados. Pero yo recuerdo el caso de Vietnam y yo me imagino que en Estados Unidos un día de esto le saldrá alguien y le dirá al señor Putin, cuando el señor Putin vuelva a hablar del caso y a querer plantarle músculo, enseñarle músculo a Estados Unidos y a la OTAN o a Occidente, de que él tiene armas nucleares, pero es que esas armas nucleares tiene que saber que los otros la tienen también. Y todo eso no es más que un alarde de él. Y él no se atreve a ponerle la mano a un arma nuclear. Lo he dicho yo muchísimas veces aquí. Porque cuando lo intenten, y los americanos lo van a saber, porque la inteligencia norteamericana es la que está ganando esa guerra. O por lo menos haciéndole perder la guerra a Putin. La CIA, que está recogiendo la inteligencia americana, militar y civil de la CIA, es la que están recogiendo todas las informaciones y se la pasan a los ucranianos. Y todos los movimientos de tropas y los movimientos de la maquinaria militar rusa y hasta los generales, la ubicación de los generales. Si la CIA le ubica a los generales, los matan también. Porque ellos tienen la inteligencia norteamericana, cuando quiere ser buena, lo es porque tiene toda la tecnología y los recursos. Ahora, el señor Putin se alarma por las armas que están llegando a Ucrania. Eso es la tercera guerra mundial. Mire, señor Putin, Estados Unidos le puede decir a usted, como dijo Dostoyevsky, cuando alguien le señalaba a Dostoyevsky que por qué hablaba como en nombre del pueblo ruso. Y él enseñó las marcas de las esposas que le ponen unos anillos que le ponían a los presidiarios. Y él mostró las marcas de las señas que le dejaron esos hierros, con lo que lo ataban a los presos.
y le enseñó a quien le cuestionaba, esas marcas que usted ve ahí son las que me hacen a mí, las que me permiten hablar. Estados Unidos le puede decir al señor Putin, mire señor Putin, este país perdió 50,000 jóvenes en Vietnam que fueron muertos con las armas que ustedes le suministraban al Vietcong. ¿O ustedes no se acuerdan de los SAM-3, aquellos cohetes con los que le disparaban a los aviones Phantom americanos y los helicópteros, los Wu y eso, y eran destruidos? John McCain pudo haber sido el presidente de los Estados Unidos. ¿Ustedes se imaginan John McCain, el presidente de los Estados Unidos hoy? Que en paz descanse John McCain. Fue un piloto derribado en Vietnam por un SAM, es decir, un misil ruso entregado al Vietcong. ¿Usted se imagina que McCain le hubiera dicho a Putin, mira, con un SAM-3 me derribaron a mí en Vietnam, y tú crees que el SAM-3 lo hicieron los tipos del Vietcong? Fueron ustedes que se lo llevaron allá, pero nosotros no protestamos eso, simple y llanamente le peleamos la guerra. Estados Unidos aportó 50,000 muertos en Vietnam, centenares de miles de heridos de esa guerra, por armas. El Kalashnikov, el fusil del Vietcong, eran fusiles soviéticos o chinos, y los SAM, los cohetes para derribar aviones, eran soviéticos, y muchas minas y muchas bazucas y muchas, qué sé yo, granadas y 80,000 tipos de armas que mandaron los soviéticos allí. ¿O usted cree que Estados Unidos no le va a replicar eso mismo a Ucrania, a Putin? O la guerra por ejemplo, la guerra de Siria. ¿Quién le suministraba armas a Bashar al-Assad? ¿Quién le suministraba armas a Egipto para pelearle la guerra a Israel? Porque todas esas potencias, eso es lo que han hecho. Y la guerra de Angola, 50,000 soldados cubanos. Cuba tenía fuerza para mandar 50,000 soldados a pelear una guerra a Angola, a África. Lo mandaba a la Unión Soviética. Es decir, todas esas potencias tienen esos mecanismos. Entonces Rusia, el señor Putin hablándole mentira al mundo, que nadie se la cree. No, el barco fue hundido porque un incendio. No, fue que te lo tumbaron el barco. Pero la inteligencia americana, cuando investigó de verdad, no, fueron 2 misiles que impactaron el barco y el barco se hundió. Un barco tan importante, pero todos lo han negado. Rusia, el pueblo ruso no sabe que ese barco fue hundido por 2 misiles ucranianos. Como la pérdida de seres humanos, muchísimos soldados y equipo militar que se ha perdido, todos se lo niegan. No hay invasión, no hay bombardeo a civiles, no hay violaciones, no hay robos. Es decir, en esa guerra, esa es la guerra que se está librando en Europa. Y lamentablemente se fortaleció en los tiempos en que el dictador, él se fortaleció como dictador porque luchaba contra musulmanes terroristas de Al-Qaeda, y Estados Unidos también luchando con terroristas de Al-Qaeda, musulmanes. El hombre se fortaleció. Hoy, ¿cómo es posible que una democracia como la que hay en Europa puedan soportar a un elemento que tenga 20 años gobernando y va a gobernar hasta el 2035 porque él quiera, hasta que él se muera? ¿Y cómo es posible que ese régimen pueda prosperar en una Europa democrática? Bueno, prospera en Rusia, porque Rusia es un país que su tradición, desde Pedro el Grande hasta Putin, es gobernantes autócratas, dictaduras, verdaderos zares, corruptos y asesinos. Y esa ha sido la conducta de ese país y de sus gobernantes. Entonces, ¿pueden haber corifeos que defiendan eso? Pregunta Manuel Fermín. Hay gente que ignora que se le está hablando mentiras. Vamos a la pausa.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, yo durante 18 meses, valga este yoísmo mío, este yo íntimo, o este yo grande que yo quiero expresarme, perdón. Pero en 18 meses yo he dicho, señores, primera vez que puedo ver un estado de reelección y ya prácticamente se ha anunciado por el partido oficial, todos sus principales voceros anuncian la reelección del presidente, lo único que el presidente no lo ha anunciado, pero ya eso es un hecho, que él se presentará a la reelección. Y yo he dicho que será la primera vez en la historia de la República Dominicana que un presidente pide la reelección para hacer la obra que ofreció en los primeros 4 años. Y lo digo porque el gobierno no ha iniciado todavía una obra importante del propio gobierno. Es decir, el gobierno llegó sin planes al poder. No hay un proyecto de importancia que el gobierno lo haya iniciado como un proyecto del gobierno. No se ha iniciado. Me dirán, el metro, pero el metro ya era un estudio hecho y trabajado desde el gobierno de Leonel Fernández. El teleférico, eso ya venía del gobierno de Danilo Medina. Las circunvalaciones, hasta ¿cómo se llama? Un parqueo que se entregó en la zona también prácticamente hecho. Entonces el gobierno tiene una serie de voceros, mejor dicho, que hacen ver que las cosas son extraordinarias las que se están haciendo. Y eso puede terminar en una situación que el presidente mismo, cuando le pasen 3 años y medio de su gobierno, se asombre y diga, pero señores, pero yo no he podido entregar nada. ¿Y qué es lo que pasa? Es decir, pavimentar calles, limpiar cañadas, barrer una calle allí, hacer una solución habitacional, eso no es todo el gobierno. Incluso reconstruir una carretera se puede ver como una obra importante, una reconstrucción, pero es una reconstrucción. Mérito tiene el que la hizo, probablemente, y si la hizo con recursos internos más, que no fue con un préstamo, por ejemplo. Entonces, el gobierno está aceptando que se amplifiquen obras que supuestamente se hacen como masivas, pero son únicas. Yo veo, por ejemplo, un señor sale que agradecido porque le arreglaron su casa, pero tal vez le arreglaron un seto, le pusieron el piso, le pusieron 10 o 15 planchas de zinc, bien, y el tipo se siente bien. Pero hasta ¿cuál es el alcance de eso? Pero se hace una promoción como que eso es un modelo que se replica centenares de miles de veces. Y al final,
Yo he dicho aquí, este es un pueblo que todas las reelecciones se han pasado sobre la base, los gobernantes, sobre la base de exhibir una obra importante. O una obra que se inició, que sabe la gente que no se puede terminar en un periodo, que hay que terminarlo en 2, y entonces usted arranca esa obra y dice, bueno, hay que terminar. Yo recuerdo la Plaza de la Salud de allá del Morgan. Por ejemplo, Danilo Medina arrancó esa plaza. Y Leonel Fernández arrancó la otra plaza, la de allá de Villamella, por ejemplo. Pero en 4 años no se podía hacer eso. Bien, entonces usted arranca esa obra y pide 4 años más para terminar esa obra. Bueno, pero la gente vio que usted arrancó esa obra, aunque sea con un préstamo, porque ese otro que tiene, el mérito fue de préstamo y préstamo. Pero usted tiene que ir exhibiendo esas obras. Pues bien, el gobierno parece que se ha quedado atrapado en una conducta realmente mala, perniciosa, que venía del gobierno anterior. Yo no sé si el gobierno va a responder, por lo menos la unidad de comunicaciones del gobierno va a responder lo que se le ha señalado los famosos bots. ¿Qué son los robots? O sea, son cuentas falsas que se hacen ver como si fueran verdaderas, que son gente que la manejan y que opinan sobre lo bien que le está yendo al país con la gestión de gobierno de don Luis Abinader, por ejemplo. Entonces eso se repite por miles de veces, hacen encuestas en Twitter, en Facebook y en esas redes, y entonces eso se hace ver y se magnifica y se ve como que la opinión es general y que hay un 90% del pueblo dominicano que está conforme con la gran obra que se está haciendo. Pero usted no se puede creer eso. Entonces el gobierno luce como si estuviera creyéndose su propia farsa. Y eso es delicado porque, repito, cuando ven el momento de la reelección, y pasó con Hipólito Mejía. El gobierno de Hipólito Mejía en los primeros 2 años iba cómodo, ¿por qué? Porque tomando préstamos, recibió un país estable, organizado, con una capacidad de crédito inconmensurable. Y el gobierno iba como dice, silbando en los primeros 2 años. Bueno, prueba fue que las elecciones del 2002 fueron una verdadera, fue un arrase, como se dice. Eso fue una inundación de votos que el PLD sacó un senador. Aquello fue arrollador. Sin embargo, cuando se cumplieron los 4 años y vino la crisis creada por el mismo gobierno, porque no fue una crisis que vino del exterior, entonces el gobierno se vio atrapado y no tenía nada que exhibir. La reelección de Hipólito Mejía se mandó sin poder exhibir nada, porque como se dice, le cogió la noche. Entonces, el gobierno de don Luis Abinader, yo pienso que tiene que decir que eso que se está diciendo es falso. Y si es verdad, decir que eso viene desde el gobierno de Danilo Medina, que le pasó lo mismo. Y se quiso violentar la Constitución de nuevo, Danilo Medina, haciéndole creer, o haciéndose ellos mismos creer, y al pueblo parece, mediante esas cuentas falsas, de que la aprobación era general del pueblo dominicano, y parece que Danilo Medina se lo llegó a creer también. Entonces, ¿cuánto dinero se gastó? ¿Cuánto fue la corrupción del gobierno de Danilo Medina en eso? El gobierno tiene la oportunidad ahora de sacarle eso y decirle, no, lo que cometieron el fraude fueron ustedes, el fraude propagandístico. Porque esos bots, eso es lo que son, es una especie de robot. Eso es una cuenta falsa que crea una falsa apreciación de propaganda y de que generan unas afirmaciones en esas cuentas de Twitter y de Facebook, y que aparece una positividad, bueno, que el gobierno se siente que es el mejor valorado del área, de la región, por la aprobación que le dan, pero son cuentas falsas. Tiene que venir un señor español y hacer una descripción de eso, que si eso es verdad, como está descrito así, y si el gobierno no se defiende de eso, da el visto bueno a esa observación que se ha hecho, y eso es
verdaderamente frustrante. Que todo sea una farsa. La amplitud propagandística de que las cosas que se están haciendo nunca se habían hecho en este país. El gobierno está en la obligación, repito, de aclarar eso de las cuentas falsas de las redes. Y al mismo tiempo decir qué fue lo que hizo el gobierno anterior, porque eso venía desde el 2015. Venían esas cuentas pagadas usando millones y millones de pesos y dólares por esa corrupción montada en el Palacio Nacional, en el gobierno de Danilo Medina. Corrupto hasta los huesos, toda esa estructura de íntimos, amigos de él, directores de comunicación y de todo ese blindaje de corrupción que hubo en ese gobierno. Se prestaron a toda aquella propaganda amplia, falsa, incluso con el propio candidato, que fue Gonzalo Castillo, que se hacía ver que aquello era algo bueno, extraordinario, una especie de embajador de Dios. Y así se hizo incluso contra Leonel Fernández, usando esas cuentas falsas y todas aquellas encuestas que hacía el señor, que hoy la querella que pesa ahí, que este gobierno la tiene parada, porque yo digo que es el gobierno que la tiene parada, porque o Miriam Germán que hable y diga si es ella que la tiene parada. Esa querella la generó precisamente toda esa propaganda falsa, todas aquellas encuestas que preparaba el señor Joao Santana, que es el artífice de ese robo de más de 1.400 millones de pesos que le pagó el gobierno de Danilo Medina sin decir el origen del fondo. Ni ese trabajo a quién se le hizo, el gobierno dominicano. Es decir, esa querella que está ahí, que está pendiente de que se conozca cuál va a ser el destino de eso, si se va a llamar o no a Danilo Medina a declarar sobre eso. Nadie se atreve a tocarla. Ni la ONG, que es Participación Ciudadana o Participación Charlatana, que sometió la querella y no la reclama, las mismas instituciones de sociedad civil, Santiago Somos Todos, y Fundación Masada, que con tanta estridencia llevaron aquella querella a la Procuraduría del señor del Plan Medusa, Jan Alain, sobrevivió a que no fuera archivada o fuera eliminada, porque fue archivada, pero no fue censurada o sellada por este señor, eliminada su calidad. Permaneció ahí y doña Miriam Germán ni la ha mirado. O si la ha mirado, no se atreve a tocarla. ¿Por qué? Porque la querella está contra el señor Danilo Medina Sánchez, expresidente de la República Dominicana. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.